Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Bienvenidos sean. Qué bueno es que estemos juntos en esta tarde para darle gloria al Señor, para aprender más de Él, para caminar juntos en el camino del Señor. Vamos a orar, mis amados, en el nombre de Jesús. Padre bendito, nos acercamos a tu trono para, Señor, pedirte que tú nos ministres, que nos hables, pero primeramente que recibas, Señor, nuestra gratitud por tanta bendición que nos has dado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, un día más, una bendición más. Señor, gracias por tu palabra, por tu espíritu. Gracias, Padre, por la bendición de caminar contigo, en el nombre tuyo. Amén. Amén, mis amados. Estamos en algo tan interesante de lo que el Señor nos estaba hablando de las generaciones. Y nos quedamos en el versículo de Mateo 11:19 y quiero que leamos solamente la última frase. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Qué interesante que el Señor hable de eso. Y habla de la inconstancia del mundo. Probablemente esta sea una acusación de parte de Jesús. Los niños normalmente justifican su sabiduría. Cuando tú le llamas la atención a un niño, él siempre tiene una razón por qué, y una razón buena. Se justifican. Así que así es lo que está diciendo el Señor. Aun cuando no se tenga ningún sentido, los niños así son. Se justifican la generación infantil. Ayer hablábamos de la generación infantil, hasta perversa. Eso es lo que el Señor nos dijo. Juan vivió y predicó un evangelio de arrepentimiento y de separación. El Señor Jesucristo predicó un evangelio de libertad. La gente era como los niños, hallaban defectos en ambos. Siempre encontraban algo porque no les gustaba y no aceptaron a ninguno. Sencillamente querían hacer lo que ellos creían que era bien, aun si no estuviera bien, hacer lo que se les antojaba. Así que ese es el carácter infantil, que justifican su propia inconstancia. Fíjense cómo dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, tenemos que entender eso, hermanos. Quiero que me acompañen a Jeremías, capítulo 4. Jeremías, capítulo 4. Es un capítulo tan interesante, mis amados, que yo quería leerlo todo, pero está muy largo. Solamente voy a leer unos versículos, pero yo te encargo que tú lo leas en tu casa. Ahí en el 19 dice, Jeremías 4:19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí. No callaré, porque sonido de trompetas has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. En el 21, Jeremías hace una pregunta. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Pero en el 22 dice, porque mi pueblo es necio. No me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y esa es la inconstancia. Ellos siempre tienen un porqué, se justifican, hermanos. El pueblo de Dios, cuando en el tiempo de Jeremías, levantaban banderas, tocaban trompeta, pero no se movían. No decidían, no tomaban el paso de fe. Y eso es lo que Jeremías está reclamando, diciendo, porque mi pueblo es necio.
no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Esa es la generación infantil de lo que el Señor hablaba. Perversa, andar solamente en sus propios pensamientos y en lo que ellos creen que es bien. Fíjense cómo dice Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, podemos ser nosotros, porque Pablo se lo está diciendo a los cristianos, a los que ya conocen al Señor, a los que ya tomaron la decisión de seguir al Señor. Y les dice, ya no sean niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina. Hay gente que así, es que allá están predicando, es que allá están sanando, es que allá están haciendo, es que allá... Y son llevados de doctrina en doctrina, como un viento, mis amados, como un viento de doctrina. Tenemos que tener nuestros pies firmes. Tenemos que tener nuestra fe bien firme, tener convicción de lo que nosotros creemos y que nadie nos cambie. Si hemos creído en la palabra, si hemos recibido a Cristo, si estamos siendo enseñados con una sana doctrina, no tenemos por qué movernos. No tenemos por qué movernos, dice, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. ¿Saben lo que se está usando ahorita? Llega una iglesia y ¡wow! Con un hombre de renombre. ¡Oh, wow! ¿Y sabes qué hace la gente en medio de la pandemia? Se salen de su iglesia para irse a esa nueva iglesia. Ni conocen a los pastores, ni conocen la doctrina, pero es de renombre. Y aquí dice Pablo, que no seamos niños fluctuantes, llevados de doquier, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Tengamos mucho cuidado, que no seamos como niños de esa generación infantil. Cuidado, porque Jeremías lo dijo, son ignorantes y no entendidos. Pablo dice, son fluctuantes, llevados por doquier, por todo viento de doctrina. Tenemos que tener bien firme nuestra fe. En medio de la pandemia, hemos conocido a familias que se han cambiado de una iglesia a otra en medio de la pandemia. Y en ese tiempo muere uno de sus familiares. ¿Y a quién le hablan para que oficie el sepelio? Con este pastor ya se despidieron y con este ni lo han visto nunca porque las iglesias estaban cerradas. Somos fluctuantes. Tenemos que estar firmes, que no nos lleve el viento de un lado a otro por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Fíjense cómo lo dice, 1 Corintios 3, del 1 al 2. 1 Corintios, capítulo 3, 1 a 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. El mismo pensamiento de Dios. No entendidos. Cuidado con eso. Cuidado. Que no seamos ignorantes. Que no seamos infantiles. Hay dos maneras de enfocar la justicia, el enfoque separatista de Juan.
y el enfoque sociable de Jesús. La mayoría de la gente rechaza ambos enfoques. Son como niños jugueteando, que buscan el defecto, que no pueden ser conformados. Algunos son así, juguetones. Están pasándola tan bien y no quieren ser interrumpidos ni molestados. Quieren seguir haciendo lo que les da la gana. ¡Qué tremendos! Algunos son necios y superficiales. No piensan en las razones y la lógica que hay detrás del glorioso plan de Dios en el Señor Jesucristo. Se rehúsan a encarar la realidad de la verdad del mal, el pecado y la depravación del mundo y la existencia de un Dios personal y la desesperante necesidad de Él de salvar al mundo. Ahorita hay tanta gente que no tiene ningún interés de conocer al Señor. No tienen ningún deseo de conocer al Señor. Viven tan a gusto, jugueteando, solamente haciendo lo que el mundo les dice hacer. Andar detrás de las modas del mundo, haciendo cosas del mundo. Algo que se le ocurre a alguien, todo el mundo lo tiene que hacer. Les hablas tú del Señor y no, eso no. Pero que no les enseñen otras cosas porque están prestos para hacerlo. Algunos hacen la contra. Sus mentes están decididas. No van a prestar atención a ninguna otra cosa. Tienen sus propios pensamientos sobre el mundo y lo moral. Y se sienten tan bien viviendo como viven. Yo vivo como me gusta. Yo vivo a mi manera. Por eso rechazan cualquier otra visión. No importa cuán razonable sea lo que tú les presentas. Ellos están en su testarudez. Son tercos. No quieren recibir. Aun cuando ven tan cerca la muerte y no saben a dónde van, siguen con su propia testarudez. La mayoría de la gente rechaza cualquier intento de restringir los juegos propios. Quieren seguir haciendo lo que ellos creen que es bueno, que es su placer, que es su propósito, que es, se sienten intelectuales, tienen una religión, no necesitan más. La mayoría está dispuesta a no ir más allá de su deseo propio, nada más eso. Así que Dios evidentemente no está en sus pensamientos. No está. Lo que tú le digas de Dios, no lo reciben. Pero que no vean algo en la televisión o en el internet, porque lo reciben. Para ellos no hay lugar para las cosas espirituales. Los hombres tienen temperamentos diferentes y es preciso abordarlos en diferente manera cada uno. Qué triste esta generación que no quieren conocer el privilegio de tener a Cristo en su corazón. Están engañados por sus propios pensamientos. Vamos a orar por ellos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde queremos orar por esas personas que están dentro de nuestra familia, que están dentro de nuestro nivel, Señor, de trabajo, de escuela, de vecinos, y que al compartirles rechazan todo lo que es de Dios. No quieren recibir a Cristo, están tan a gusto con su manera de vivir, aunque esa manera de vivir los lleve al infierno. Pero no quieren dar, Señor, el paso de fe. Oramos por nuestras familias, nuestros familiares que no te conocen. Oramos por nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, que no quieren dar ese paso. Están tan a gusto en sus propios pensamientos. Se sienten tan santos porque tienen su iglesia, su religión, que no necesitan más.
Padre, tócalos a cada uno de ellos. Oramos también, Señor, por los enfermos. Nuevamente oramos, Señor, por nuestro hermano pastor Víctor García. Está muy grave, pero solamente tu mano puede levantarlo. Igual que a don Jaime Ramos, Padre. Pon tu mano sobre su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué bueno que estuvimos juntos. Cada vez nos enseña el Señor cosas más profundas y más interesantes. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.